Ahí está ya mejor. Sí, amén, gloria a Dios. Todo está bajo control, hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén. Estamos en un buen tiempo, en un buen lugar, Amén, en el mejor gloria a lugar. Dios. Así es, amén. Hay algunos que andan en otros lugares, pero andan desperdiciando su tiempo. Así es, amén. Nosotros lo estamos aprovechando bien, como su palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis amados hermanos, Efesios 1, Amén. versículo 10. Vamos a leer allí el 10, el 11 y el 12. Efesios capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Sí, amén. Ok, vamos a leer la palabra de Dios como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que ya antes esperamos en Cristo. Esta es palabra de Dios. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por la oportunidad de estar en su casa, alabando y glorificando su santo nombre. Gracias le damos por su santa presencia, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En esta hora queremos, Señor, también recibir el consejo de su palabra, y que su palabra pueda, Señor, edificar, que su palabra pueda consolar, aún exhortar, que pueda, Señor, transformar la vida de aquel que necesita transformación, que pueda fortalecer y bendecir la vida de aquel que necesita bendición, y que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada, que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza, perseverancia final al salvo, para gloria de su gracia y su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Se sienta, si es tan amable. Tengo el tema que usted ya conoce. ¿Cuál es el tema de reflexión? La administración de la historia de la salvación. Es un tema es preciosísimo. Es un tema maravilloso, es un tema lindo. La administración de la historia de la salvación. Dios, ¿sabe usted? En su palabra, Él revela que es un Dios que tiene una administración, y esa administración es una administración eficiente. Según los eruditos, pues, y según lo que también la palabra del Señor enseña, Dios tiene consejo, tiene providencia, tiene dispensaciones y también tiene decretos. Y en todos ellos Él obra. Dice aquí, conforme al propósito de que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nosotros estamos tratando algo muy precioso, como es las dispensaciones. Y esto, las dispensaciones forman parte del consejo de Dios, forman parte de la providencia de Dios para la salvación del ser humano, y forman parte también las dispensaciones en algunos decretos que el Señor también ha ejecutado y ejecuta en el momento preciso. Eso es algo lindo. Entonces nosotros también hemos aprendido, conforme a la palabra de Dios, que la dispensación viene de la palabra griega oikonomía. Oikonomía. De ahí se traduce la palabra española economía. Y significa la administración de una casa o el gobierno de una casa. Y claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. 1, la inocencia de Dios, la conciencia. 3, el gobierno humano. 4, la promesa. 5, la ley. 6, la gracia. 7, el reino mesiánico o el reino de Cristo. Otros le dicen el reino milenial. Aleluya. Muy bien. En las entregas anteriores habíamos nosotros estudiado en qué consiste la dispensación de la inocencia. 1, 2, en qué consiste la dispensación de la conciencia. 3, en qué consiste la dispensación del gobierno humano. Y 4, en esta oportunidad tenemos que estudiar la dispensación de la promesa. Amén. Como punto número 4. Fíjense bien. Como punto número 4.
como punto número 4. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, gloria. La dispensación de la promesa. Amén. Gloria a Dios. En esto de la dispensación de la promesa, Yahvé Dios hizo un llamado y un pacto con el patriarca Abraham. Fue un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Esta dispensación inició después del juicio previo al género humano en Babel. ¿Se recuerda la ciudad, la Torre de Babel? Sí. Con el llamamiento de Abraham por parte de Yahvé Dios Todopoderoso, y terminó con la publicación formal de la ley de Dios por medio del profeta Moisés en el monte Sinaí. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, tenemos como literal A de la dispensación de la promesa. Dios hace el llamamiento al patriarca Abraham. Vámonos a Génesis capítulo 12. Dios hace el llamamiento al patriarca Abraham. Génesis capítulo 12, estaremos leyendo ahí del versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Interesante. Aquí es donde está el llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham. Abraham significa Padre exaltado. Gloria a Dios. Luego Dios más adelante le cambia de Abraham el nombre a Abraham, que quiere decir Padre de multitud, Sí, amén. Padre de muchedumbres. El llamado de Abraham por parte de Yahvé Dios soberano inicia un nuevo capítulo en el propósito de Dios para redimir y salvar a la humanidad. Dios se proponía tener a un hombre y una familia que lo conociera y le sirviera con fe devota. Ahora bien, de esa familia saldría una nación escogida, y de esa nación vendría Jesucristo, el Salvador del mundo, o sea, la simiente prometida de la mujer en Génesis 3:15. Gloria a Dios. Hubo un juicio de Dios en la dispensación del gobierno humano. ¿Se recuerda? El juicio a los habitantes de Babel. Cuando el hombre empezó a multiplicarse, empezó a crear, digamos, ciudades, y ellos llegaron a un acuerdo que querían construir una gran ciudad, y en esa ciudad una gran torre. O sea, que era una torre que ellos presumían que iba a llegar hasta la altura de los cielos, teniendo entendido que los cielos es lo que es los cielos atmosféricos, donde están las nubes. Ellos dijeron que querían llegar allí y que querían hacerse de un gran nombre, un renombre, o sea, que querían ser famosos. Y dice ellos de que por si fueran disparcidos ellos, por si eran disparcidos por toda la tierra, o sea que ellos tenían una obra, y en esa obra ellos trabajaban, y en esa obra que estaban haciendo estaban desafiando el llamado de Dios, porque Dios había ordenado que ellos se multiplicaran, pero se dispersaran por toda la tierra, y que vivieran en tribus, pueblos y naciones. Pero ellos se quisieron hacer de un solo pueblo, una sola tribu, una sola nación. O sea que desobedecieron la orden de Dios, y al mismo tiempo estaban desafiando a Dios, porque estaban queriéndose hacer de un renombre. En otras palabras, estaban prácticamente enaltecidos, había orgullo en ellos. Y Dios dice que descendió a ver la obra que estaban haciendo allí, cerquita. Bueno, Dios lo puede ver todo desde su santo trono, pero descendió a ver allí, como se dice, de primera mano, a ver lo que estaban haciendo. Y dice que él pudo ver que la disponibilidad de ellos era que ese proyecto lo iban a desarrollar sí o sí, si nadie los paraba. Y entonces el Señor dijo, bueno, hay que parar esta, digamos, esta altivez del género humano, o esta autoexaltación, que es lo que es el orgullo en el hombre, la autoidolatría. Se había endiosado el hombre en ese tiempo. Y entonces les trajo, según los eruditos, ¿verdad?, que han estudiado, les trajo de nueva cuenta al destructor
para impactar con una tormenta de meteorito, impactar la base de la torre y se hundiera con el impacto de un meteorito ahí, y cayó sobre la ciudad, y allí se confundió el lenguaje de ellos. Todos hablaban el mismo idioma, se confundió el lenguaje, el idioma, y fueron dispersados por todo el mundo. Eso fue un juicio previo. Y allí termina la dispensación del gobierno humano, y luego Dios empieza a reconstruir siempre y a progresar en su plan de salvación. Llama a Abraham. Abraham fue llamado y venía del linaje, desde Adán, Set. ¿Se recuerdan los patriarcas? Ahí venían Matusalén, Enoc, Noé, los hijos de Noé, Sem, y luego viene Taré y Abraham. Ahí venía la línea mesiánica, el linaje santo, la descendencia santa. Entonces Dios llama a Abraham con el propósito de que se continuara el proyecto de traer al Señor Jesús como Salvador, porque ese era el propósito de él. Entonces Dios tenía que hacer un llamado a Abraham para que Abraham pues abandonara el lugar donde él había nacido y crecido y fuera hacia el lugar donde él le había indicado ir. Eso fue lo interesante. Y también lo interesante es que Abraham obedeció al llamado de Dios. Creyó en Dios y obedeció, así como lo hizo Noé. Creyó y obedeció, y eso le contó como justicia, o sea, le contó como salvación. Y así dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo pone de ejemplo a Abraham como padre de la fe, dice, porque Abraham escuchó la voz de Dios, creyó en él y obedeció, y por eso él se le conoce como el padre o el patriarca de la fe. Es interesante. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ya ve que se da cuenta. Y dice acá también: y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este prácticamente es ya parte del convenio, el pacto de Dios con Abraham. En el llamado estaba también incluido el pacto. Bendecirá a los que te bendigan. Por eso es que se dice de que a Israel hay que bendecirlo, porque es bendito de Dios. Por eso es que el Señor no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Israel cuando un rey amorreo le dijo de que maldijera a Israel. Entonces, ¿cómo iba a bendecir cómo iba a maldecir algo o a alguien que ya está bendecido? Entonces resulta contraproducente. Así que en vez de maldecir, terminó bendiciéndolo. Y el otro dijo: bueno, te he traído no para bendecirlo, sino para maldecirlo. Y si no lo maldices, cuando menos no lo bendigas, le dijo el rey. Pero la cosa es que él le dijo: no, pues si eso es lo que Dios quiere que yo haga. El profeta, eso es lo que le dijo, ¿verdad? Entonces aquí dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que van a ser benditas todas las familias de la tierra? Por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a salvar a todo aquel que quiera. Por eso Él dice que Él es el Salvador del mundo, de la humanidad. Esa es la bendición. Muy bien, entonces este es el punto, ¿verdad? Dios hace el llamamiento al patriarca Abraham y le hace promesa. Por eso se llama dispensación de la promesa. Aquí le dice, aquí le está dando promesa. Le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno es de bendición a otros. ¿Cómo es que usted y yo nos podemos convertir en bendición así como el patriarca Abraham? Es que nosotros prediquemos el evangelio, pero como está escrito. ¿Sí o no? Sí, como está escrito. Dice aquí el convenio o el acuerdo que el Señor estaba haciendo, el pacto: bendeciré a los que te bendigan, y forman parte de la promesa, y a los que te maldigan maldeciré. Así que si a usted lo bendicen, gloria a Dios, y si lo maldicen, pues usted simplemente bendiga y no se preocupe. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es muy lindo ser de bendición. Eso es lo que el Señor nos ha llamado, a ser de bendición, para transmitir el mensaje de salvación y vida eterna a todo aquel que lo requiere. Ahora lo necesita la humanidad. La humanidad está perdida
camina al infierno y al lago de fuego y azufre, lo tremendo. Pero ellos no se dan cuenta de que van por ese camino. Por eso es que cuando uno pues recorre las carreteras y los caminos, puede ver que se mueven las multitudes, pero no se mueven hacia las iglesias de santidad o de sana doctrina, sino que se mueven a las iglesias, a las sectas, a las religiones, al sectarismo, un puño. Y se reúnen la gente hacia también lugares de, entre comillas, diversión, ¿verdad? Al entretenimiento, al relajo. Grandes multitudes. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Hay qué fiesta ahí? Ahí hay pecado, ¿verdad? No se vaya a meter ahí porque ahí hay práctica de pecado. Es gente que anda en living la vida loca. Pero mire, se le hace la invitación a los hermanos. Hay hermanos que son irresponsables, saben que hay culto, y en vez de estar en el culto, pues se van, según, ¿verdad?, a divertirse o a pasear o a comprar o andar solamente, como dicen algunos, ¿verdad?, solo, nada más caminando, divirtiéndose según, y perdiendo el tiempo. Y el tiempo se está terminando, como lo estamos nosotros estudiando, se está terminando para muchos. Y vienen juicios más fuertes a la tierra para que la gente entienda que Dios es un Dios soberano y que de Él nadie se puede mofar. En otras palabras, nadie se burla. Y que Él bendice a todo aquel que se le humilla, pero al que anda en arrogancia, ¿verdad?, también Él lo puede humillar, si no, ahí están los juicios de Él contra los hombres antediluvianos, contra los hombres de Babel. El Señor los humilló. Y los humilló con juicios tremendos, terribles, fuertes, potentísimos, donde el hombre puede saber que sí, Dios es todopoderoso y soberano. Y ante Él pues hay que mejor humillarse, porque ante Él nadie puede ganar una batalla. Si Él ha ganado toditas las batallas, todas, toditas, incluyendo aquella rebelión de Lucifer y todos sus ángeles. A ellos inmediatamente en la primera intento de batalla, allí fue derrotado en la primera. Así de simple. Entonces, el Señor es todopoderoso, mis amados. Él es, lo que dice la palabra del Señor, es que Él es Dios amoroso, Él es Dios, pues sí, bondadoso, tiene gracia y misericordia, pero también Él tiene justicia y santidad. Y si alguien ofende su justicia y santidad y no le pide perdón, también es soberano y puede impartir justicia. Gloria sea al Señor. Muy bien. Ese es el literal A. Dios hace el llamamiento al patriarca Abraham. Literal B. Dios establece un pacto perpetuo con el patriarca Abraham. Vámonos más adelante a Génesis. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Quiero ver si cambié la cita. Si no ando mal en el... Como he estado ahí editando, pues usted sabe, cuando uno está editando a veces se le olvida cambiar la cita, pero aquí la tenemos cerca. Busquemos allí más adelante Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, donde dice la circuncisión, señal del pacto. Así es el 17. Ahí después le vamos a cambiar acá la cita. Ahí es donde Dios, ya de manera formal, no solo en promesa, sino que en pacto, está ratificando el llamado de Abraham con un pacto. Está ratificando la promesa que le hizo a Abraham. Génesis capítulo 17. Dice así el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Otra traducción dice: yo soy el Dios omnipotente. En hebreo, el Shaddai, Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto en mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre exaltado o padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes o padre de multitud.
será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí le está dando el significado de su nombre. Y otra vez ratifica, dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. El 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gloria sea al Señor. Ahí el Padre Yahvé, el Padre Jehová, está estableciendo el pacto con Abraham. Fíjense bien. El pacto de Yahvé Dios soberano con Abraham se le llamó un pacto perpetuo, porque tenía el propósito de ser un convenio permanente, o sea, un pacto permanente. Dios ordenó a Abraham y a sus descendientes que todo niño varón nacido en su familia o extranjero adquirido por dinero sería circuncidado a los 8 días de nacido. Usted sabe qué es circuncidarlo, ¿verdad? Al hijo varón era cortarle el prepucio de su miembro reproductor para higiene. Algunos dicen que es como para higiene los médicos, pero también aquí lo que el Señor recalca y ratifica es señal de pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Fíjense que la circuncisión no fue ordenada a Moisés y al pueblo allá en el Sinaí. Desde Abraham ya estaba ese pacto. Dice así: Dios le prometió a Abraham una gran descendencia y la tierra de Canaán en heredad perpetua, es decir, permanente. El nombre del pacto es el nombre del pacto especial de Dios es el nombre Yahvé, traducido como Jehová. Inherente en este nombre del pacto Yahvé está la bondad de Dios, su interés redentor por el ser humano, su fiel presencia con su pueblo, así como su deseo de estar en comunión con ellos y ser su Señor. O sea, inherente significa que está pues ahí eso incluido, lo que significa el nombre Yahvé, que está relacionado a que Dios es un Dios de pacto. Aleluya. Y que cuando Él hace un pacto, Él lo cumple. Y en esos pactos, Él pone también lo que son las promesas, y también pone lo que se conoce como las condiciones. Porque Abraham le dio condiciones, y también al pueblo de Israel, así como en el nuevo pacto hay condiciones para ser salvo, ¿no? Fuera lindo de que, como dicen algunos, ¿verdad?, de que todos podrían ser salvos. Bueno, sí, pero como hay condiciones, el que lo cumple obtiene la promesa, y el que no lo cumple no lo obtiene. Eso es lo interesante. Entonces, fíjese bien, ese es el nombre del pacto, y es el nombre especial. Por eso es que cuando el ángel de Yahvé, el Malek Yahvé, o el ángel de Jehová, se le aparece a Moisés, Moisés le pregunta por el nombre de él. Le dice: y si voy a los hijos de Israel a ir y me preguntan cuál es el nombre de Dios, porque yo le voy a decir: Dios se me apareció en el desierto, pues tuve una visión y se me apareció, ¿verdad? Y le describe la visión, y ellos me preguntan cuál es su nombre, con qué nombre les responderé. Y allí Él le dio ese nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy, le dijo de primero, ¿verdad? Pero después le dijo Yahvé, y ese también se traduce como Jehová. Es el mismo, se usa de manera intercambiable. Eye, Echer, Aye, eso significa yo soy el que soy, y Yahvé, eso es lo que se traduce como Jehová. Casi suena lo mismo, ¿verdad? Yo soy el que soy como Yahvé. Eye, Asher, ¿verdad? Eye, Asher, Eye y Yahvé. Entonces, eso revela la esencia de Él, que Él es un Dios eterno, es un Dios infinito, y también es un Dios autoexistente, existe por sí mismo, porque eso está relacionado a Él. Pero también significa que Él es un Dios de pacto, y como Dios de pacto, Él cumple sus promesas, cumple sus pactos. Así es. Entonces, ese es lo lindo. Así que en esta dispensación, mis amados hermanos, Dios llama al patriarca Abraham, y Abraham obedece, y él, por su obediencia, pues es conocido como el padre de la fe.
Todos los santos salvos del Antiguo Testamento, antes de que el Señor muriera en la cruz, toditos los que eran salvos iban a lo que se conoce como seno de Abraham o el refugio de Abraham. ¿Por qué eso significa seno? El refugio. Y ese refugio, ¿dónde estaba, hermano? Estaba en la parte superior del Hades, o sea, la parte superior del Seol o del Abadón. Son palabras griegas y hebreas. Es Seol o Sheol, Abadón. Son palabras en hebreo para el mismo lugar que también en el Nuevo se le llama Hades. Es la parte superior del Averno o del infierno. La parte superior es donde estaba el seno de Abraham, o sea, ahí estaba donde iban a dar las almas de los salvos, pero ahí estaba en un lugar de consuelo, en un lugar de paz, un lugar de espera para que el Señor llegara a la dispensación de la gracia, le pusiera fin a la dispensación de la ley y empezara la dispensación de la gracia para tener acceso directo hacia el cielo, al tercer cielo, donde se dice el apóstol Pablo que fue arrebatado. Entonces, por eso el Señor en la historia que Él relata es historia, y literal, una historia es literal porque ahí hay nombres y hay lugares, nombres de personajes como Moisés, Abraham, Lázaro, y nombres y de lugares como el Hades. Era la parte superior y allí solo iban los salvos. Los ángeles los llevaban allí y ahí estaban esperando al Señor Jesús. Y la parte inferior es donde ahora las almas están en tormento, y antes de verdad también estaban llegando allí, estaban en tormento, pero eso está en la parte superior. Cuando el Señor Jesús hace la expiación, o sea, la muerte en la cruz, resucita y asciende al cielo, a todos los que estaban ahí en el pecho de Abraham, a toditos en ese refugio se los llevó al cielo. Están en el paraíso. Allá están esperando que el Señor Jesucristo venga por su iglesia a traer su cuerpo glorificado. Ahí están. Y en ese toque final, cuando el Señor Jesús toque esa trompeta con sus ángeles, ellos van a venir a traer su cuerpo glorificado para estar allá con el Señor. Y la iglesia que estemos aquí con vida, dice el apóstol Pablo, que seremos transformados, o sea, no conoceremos la muerte. En un santiamén, así en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta dice, aleluya, gloria a Dios. Seremos transformados y también nuestro cuerpo va a ser glorificado, o sea, va a ser transformado en inmortal, similar del Señor, y estaremos allá en las bodas del Cordero. Es una fiesta grande y esa fiesta se aproxima, pero se aproxima para todos aquellos que han creído en la descendencia del patriarca Abraham. ¿Cuál es la descendencia? El Señor Jesús, porque Él es el único Salvador de Dios. Pueden haber muchos salvadores, muchas religiones, pero solo hay un Salvador. No hay muchos como algunos que quisieran decir. Todos los caminos llevan a Roma, decía, era un dicho antiguo, como quieren decir, todas las religiones llevan a Dios. No, esa es una herejía o una mentira del diablo y de todos sus maestros. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Solo Él es el Salvador. Y por eso es que la palabra es bien clara donde dice, el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y así es como hay que hacerlo, porque si alguien lo hace diferente, no tiene resultados, no tiene salvación. Pero gracias al Señor que nosotros sí tenemos resultados. Me encanta saber esto, que Dios es un Dios de pacto. Fíjese, me acuerdo cuando hizo un pacto conmigo, pero ahí usted se acuerda, el hermano me dio que predicar, el hermano Oscar Suárez Alvarado, y pienso yo que fue el Espíritu Santo el que le puso al hermano en su corazón que yo le predicara la palabra, y allí el Señor hizo un pacto conmigo de enseñar y predicar su palabra, y puso un arco iris como señal de ese pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Muy bien, eso fue en el año 2013. Cuando yo vengo acá en el 2014, pues el Señor estuvo reteniendo ese pacto, y como yo le oraba a Él, ¿verdad?, que desatar el pacto, Él, cuando Él me profetizó en el año 2019, el 1 de septiembre del año 2019, ahí me dijo que en la oración yo le pedía que cuando iba a desatar el pacto, y me dijo, hoy es el momento de desatarlo. Ahí está. Así que el Señor, todo lo que Él promete, Él lo cumple, pero justo en el tiempo preciso y necesario.
Porque como ya estamos cerca del arrebatamiento, entonces Él levanta a su remanente para predicar y enseñar el verdadero evangelio. Porque allí el Señor también dijo esto, dijo: traigo limpieza a los altares y abriré puertas donde prediques mi palabra. Así que prepara el mensaje de santidad y de mi venida, no conforme a los hombres, sino conforme a mi palabra. Eso es lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo. Por eso es que es una gran bendición estar aquí. Porque hay muchos que el hermano, él sabe, el estado de inglés es impresionante, ¿verdad, hermano? Grandísima, donde hay miles de almas, pero el hermano que predica, torcidísima la doctrina. Y ya la hemos comprobado por qué, ¿verdad? Torciendo la palabra del Señor. Entonces, lo esencial del evangelio es, mis amados hermanos, creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como el Señor Salvador, pedir perdón por los pecados, ¿verdad? Y el Señor allí es donde empieza a obrar. Ahí en el instante en que uno le invoca, lo salva, literalmente le perdona todos los pecados del pasado. El Espíritu Santo ahí le trae todas las bendiciones redentoras, lo que es el perdón, justificación, la que es la paz, reconciliación, lo que es la amistad con Dios, es la reconciliación, lo que es ser hijo de Dios, la adopción, lo que es la pureza de todos los pecados, santificación, lo que es regeneración, una nueva criatura, o sea, una nueva naturaleza, todas las bendiciones redentoras. Y de allí le empieza a uno a dar todas las bendiciones del pacto que él tiene, el pacto de sangre, dice la palabra, ¿verdad? O sea, el nuevo pacto, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Eso es la bendición. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, estamos en la mejor dispensación y el mejor pacto, porque antes sí se podían salvar y se salvaron, hubieron muchos que se salvaron, pero no era tan fácil salvarse, porque había que pertenecer a Israel por, como se le dice, por naturalidad, o sea, ser nativo o ser no que era extranjero, pero que era hecho como naturalizado, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces, así como una dama que dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Quién dijo eso, hermano? Ruth, ¿verdad? Así es. Ella era extranjera, pero se naturalizó al pueblo porque aceptó al Dios de ellos y aceptó lo que era también vivir en el régimen o digamos en la cultura de ellos. Entonces, pero ya les digo, Dios venía preparando el camino para toda la humanidad, porque Él sabía que en el último tiempo habrían, pues, no solo unos cuantos miles, sino que habrían ya millones. Ahora hay millones. ¿Cuántos millones hay en el mundo según los datos estadísticos? Según dicen, hay 8 millones de personas, imagínense, en toda la tierra, y sigue todavía procreándose, porque aquel mandamiento es bien fácil de cumplir, de que se procreen y se reproduzcan, amén. Entonces, pero es una bendición. Lo lamentable es que de esa multitud no todos quieren ser salvos, aunque uno les diga que así, que si el Señor los ama, que tiene un plan maravilloso para ellos, que los quiere salvar y bendecir, ¿verdad? La mayoría de ellos siguen por otro camino, pero nosotros seguimos camino hacia el cielo, amén. Mientras nos mantengamos en este camino, dice la palabra del Señor, que el que está en sus manos nadie lo arrebata. Muy bien. Solo quiero darle la ilustración, ¿verdad? Que siempre le doy. Aquí tengo aquí el cuadro sinóptico, o sea, es como una visión, ¿verdad? Gráfica, para que uno lo tenga así fácil de memorizar. Tenemos 7 dispensaciones. Han pasado, digamos, 5, ahora estamos en la 6, pero falta la 7ª, que es el milenio. Desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. Desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, ¿verdad? Y murió en el Calvario, hay 2000. Y desde que se fundó la iglesia, o sea, desde el momento en que el Señor muere en la cruz, viene el Espíritu Santo y está con nosotros, ¿verdad? En la iglesia, la gracia, hasta el arrebatamiento se entiende que también tienen que pasar 2000 años. Y luego el juicio previo intenso, ¿verdad? De la semana 70, que todavía falta. Y luego el milenio, después del milenio el juicio final. Pero durante este tiempo, desde la conciencia hasta que termine, ¿verdad? Lo que se conoce como la gracia, y antes de que inicie el reino del milenio, el Señor está ejecutando juicios previos
¿Qué es eso de juicio previo? Bueno, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio, en forma estricta el previo. ¿Cuál es el previo? El de destino. Va al cielo si es salvo, va al infierno si está perdido o condenado. Luego en el milenio, allí, ¿verdad? Es una dispensación que está pendiente. Después del milenio, el juicio final. Allí en el juicio final no se decide el destino eterno, porque ya está fijo en el juicio previo. Para los eruditos que estudian la predestinación, ahí es donde Dios fija el destino. Mientras tiene vida, tiene todavía oportunidad. O como dice el predicador de Eclesiastés, para aquel que está unido a la existencia o a la vida, todavía tiene esperanza. Y de allí se deriva el dicho que dice, más rápido, mientras hay vida, hay esperanza. Tiene esperanza, sí. Porque eso lo enseña también la palabra del Señor. Mientras vive, aquí tiene la oportunidad el hombre de pedir perdón. Cuando muere, ya no. Porque las almas ahora en el averno, claro, es bien fácil allá pedirle perdón al Señor porque están en tormento. ¿Quién no va a pedirle perdón? El problema es que para ellos el juicio previo ya fue establecido. O sea, y en ese juicio previo es decreto, ya no se mueve. Ya no hay vuelta atrás. En el juicio final, el Señor lo que va a dar es la compensación de vida, ya sea para el salvo o para el perdido. Para el que es salvo, recompensa, ¿verdad, hermano Oscar? Recompensas, entre esas recompensas, mansiones, coronas, ¿verdad? Cosas lindas que el Señor tiene para su pueblo. Pero la cuestión está que para el perdido, ahí se le va a probar la culpabilidad y el grado de castigo en el lago de fuego y azufre, que pareciera ser increíble, pero es increíble. Fíjese bien, ya para ir terminando, aún tenemos tiempito todavía, no se preocupe. Fíjese bien, escuché un testimonio de un varón que murió y fue al averno, literalmente sintió los tormentos del averno. Y estando en el averno, en tormento, como estaba el rico de la historia del Señor Jesús, ¿verdad? El rico y Lázaro, dice que allá estaba atormentado en fuego y por los gusanos. Y dice, todo lo que la palabra del Señor dice en la Biblia es verdad y es literal en el castigo ahí, o sea, es real. Aún los demonios atormentan a las almas ahí en el averno, las atormentan. Y dice que le preguntaba al Señor que por qué él estaba allí, si él era cristiano, creyente. Y el Señor le daba respuesta, le decía, por esto y esto. Dice que hasta malas palabras le salían allí en la cuenta de que todavía tenía pendiente de que confesara, pidiera perdón y abandonara las malas palabras. Fíjese bien. También le salían cosas de detalle, como por ejemplo, en vez de estar orando, leyendo la Biblia o ilustrándose con la palabra de Dios, él estaba viendo ahí películas o cosas en la televisión. Dice que le salían esos detallitos ahí, entretenido, perdiendo el tiempo en lo que la gente le dice entretenimiento. Pero en vez de estar edificando el espíritu y buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Leyendo la palabra, orando, meditando o adorando a Dios, pues siquiera. Porque uno puede adorar a Dios allí, ¿verdad? De pronto una alabanza, me voy a inspirar inspíreme, puede decir uno al Espíritu Santo. Y empieza el Espíritu Santo a recordarle alabanzas de adoración y empieza a cantar. ¿Qué tal? Pero hay algunos que solo entretenimiento quieren estar. Y ahora con lo de los aparatos tecnológicos, pues como por ejemplo, dicen los niños por ahí, ¿verdad? Los muchachos, el teléfono también. El teléfono, las redes sociales, etcétera. Cuando se usa para comunicar el mensaje de salvación, sí está bien, pero ¿qué tal que son otras cosas? Y está perdiendo el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, dice que esos pequeños detalles que algunos creen que no los cuenta Dios como pecado, dice que le contaban a él como para condenarlo. ¿Por qué le preguntaba, por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué estoy aquí? Él le respondía, ¿por qué? Y también dice que le pregunta a Dios, ¿verdad? Al Señor, que por qué era tan fuerte el castigo para los rebeldes en el infierno. Y dice que también le dio respuesta. Dice que el Señor le dijo, porque yo soy un Dios grande y poderoso y todo lo que yo hago, lo hago grande. Amén. Fue una respuesta. Él le dijo, el castigo preparado para el diablo y sus ángeles es grande y también el tormento para los rebeldes. Pero también la gloria que yo tengo aquí preparado en los cielos también es más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. Le dijo también. Grande, sí, eso es cierto. La gloria que el Señor ha preparado para todos los que le aman, los que le amamos,
es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. De tal manera que uno queda impresionado literalmente. ¡Wow! ¿Cómo es el que el Señor nos ama tanto, verdad? Y son cosas de detalle, porque por ejemplo, si a usted en una casa le gusta bien amuebladita, el Señor se la diseña bien amuebladita. Si le gusta con niveles, se la diseña con niveles. Si le gusta con jardines, se la hace con jardines. Son detalles que Él tiene en cuenta. Si le gustan colores bonitos, así con esos colores bonitos y multicolores, así se lo hace. Y si a usted no le gustan los jardines, se la hace con que no tiene jardines. Pero es conforme a su gusto y preferencia, pero todo con detalle. ¿Entiende eso? Por eso es que así le decía, que así como era grande el castigo para los que, pues sí, se le revelan a Él, pero también le dijo Él, la gloria que yo he preparado allá en los cielos para todos mis hijos, ¿verdad? Es más grande de lo que ellos se pueden imaginar. Entonces, que el Señor es Dios, un Dios bien bello, bien de amor y de bondad, y Él comprende bien a su pueblo, pues, y Él lo trata bien, pero hay que portarse bien con Él, porque hay algunos que no se portan bien con Él y por eso es que se están perdiendo. Entonces eso fue una experiencia real, porque Él murió literalmente de una fiebre y cayó. Dice que en esa experiencia se vio, el Señor lo puso en el escenario, que se había quedado después del arrebatamiento y que todo era un caos tremendo en toda la tierra, y Él se dio cuenta porque ya no estaba en la presencia del Espíritu Santo aquí como está con nosotros hoy. Y no solo eso, descendió al Averno y allá experimentó en forma real, el tormento del infierno. Pues es que Él con fuego y unción predique ese mensaje, porque sabe que si no lo predica también se pierde por no obedecer. ¿Sí? Así es que eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Entonces, estamos, mis amados hermanos, a punto de que se cierre la dispensación de la gracia. Y el Espíritu Santo lo revela en su palabra y lo transmite a través de sus siervos y siervas. Ahora sobra el siervo y la sierva que predica que hay que aceptar al Señor Jesús, hay que arrepentirse del pecado, porque el Señor Jesús viene y también sus juicios también ya están llegando y van a seguir llegando. Y entre estos juicios Él va a venir rescatando a algunos, pero también a otros los va a venir cortando y ya no van a tener oportunidad. Porque el Señor es Dios de oportunidad, pero cuando ya se le llegó la hora a alguien, lo corta y ya se le acabó la oportunidad. Por eso es que la palabra del Señor dice: buscad a Yahvé mientras puede ser hallado, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es necesario aceptarlo. Cuando ya uno está allá en el cielo, se da cuenta que fue la mejor decisión que tomó en esta vida. Porque aquí en la tierra es donde se decide el destino eterno. Así que estamos en una gran bendición, mis amados hermanos. Espero que esté comprendiendo bien cómo está este estudio de las dispensaciones, que Dios tenía un plan desde antes de que existiera el ser humano y que lo viene ejecutando al pie de la letra. Y este plan es para bendecir a todo aquel que quiera ser bendecido, porque el Señor no obliga a nadie a salvarse ni a perderse. Respeta el albedrío libre del hombre. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Sigan siempre bendecidos, sigan siempre fortalecidos y sigamos siempre hacia adelante, perseverando en fe, obediencia y santidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a dejarle aquí a mi hermano, que yo veo que lo veo con ganas de saludar. Ya lo vamos a cerrar. ¿Cómo es? Ya lo voy a cerrar.